Al inicio conocíamos muy poco sobre este país de la América Central, esencialmente que era el país de los mayas. A lo largo de nuestro viaje descubrimos la importancia de los sitios arqueológicos, pero también una gran riqueza de paisajes, cadenas de volcanes, cuyos unos todavía activos, ríos, lagos, fuentes de agua caliente, zonas de horticultura muy ricas. Descubrimos también ritos funerarios muy particulares. En los sitios arqueológicos éramos acorridos por guacamayas viviendo en libertad. Nuestro grupo escucha al guía en las ruinas de Copán, ciudad muy próspera y poderosa en el periodo clásico de 250 a 900 después Cristo. Alcanzó aproximadamente 30 miles de habitantes y se extendió sobre una treintena de kilómetros cuadrados. Uno de sus reyes famosos, llamado 18 Coneros, fue capturado y decapitado por la ciudad rival. Visitamos Copán, en el Honduras, cerca de la frontera, Tikal, Quirigua y Yaxra. Todas estas ciudades se organizan alrededor de acrópolises que son el corazón espiritual y político y comprenden templos pirámides, observatorios astronómicos, el Palacio del Rey y palacios de la élite. Liria nos dijo, no deberéis pasar ningún vestigio en la selva. Nos dijo también, las pirámides hay que verlas de arriba. Y en efecto, la vista sobre los templos emergiendo de la canopea de la selva tropical es estupenda. Las mujeres del grupo posan en la terraza de un templo de Tikal con una vista sobre las cumbres de las pirámides de la Gran Plaza. En todos los sitios pudimos admirar estelas a la efigie del rey de la ciudad. Un bajo relieve de guacamaya, simbolizando el sol, subraya el carácter sagrado del juego de pelota que hemos visitado en Copán. Todas las ciudades mayas poseían tales campos. La pelota simbolizaba la lucha del inframundo contra los dioses del cielo. Asociaban con frecuencia el juego con ritos de decapitación. Hemos imaginado un partido en presencia del soberano y de la élite de la ciudad. Los jugadores eran distribuidos en dos bandos. La pelota podía ser golpeada por los antebrazos o las caderas y no con las manos o los pies. No podía tocar el suelo. El soberano se autosacrificaba y hacía quemar su sangre para gustarles a los dioses. En esta pintura se ve mucha sangre y heridas en el cuerpo. Nos concedimos momentitos de descanso, como en este refugio para aves, en donde cada uno sirvió de palo para 3 guacamayas.
nos llevamos tiempo para pasear por pueblos coloniales como Copan las Ruinas. Por el camino, hemos visto mujeres lavando ropa en el lago de las lavadoras en el modo antiguo. Empezamos nuestro periplo sobre el agua en Puerto Barrios, a la orilla de la costa caribe, a donde llegamos por la noche. De allí, un barco rápido llamado lancha nos llevó a Livingston, punto de salida para unas excursiones. Nos cruzamos con una isla extraña en donde una estatua se lleva bien con pelícanos. Una excursión consistía en andar a lo largo de un río contra la corriente hacia el sitio llamado Siete Altares, piscinas naturales sagradas para los indígenas. Llovía, el río estaba gordo, las piedras estaban resbaladizas. Los que consiguieron pasar pudieron bañarse en la piscina sagrada y nadar detrás y abajo de la catarata. Luego fuimos a contracorriente en lancha sobre el río Dulce hasta el pueblo de mismo nombre en la entrada del lago Izabal. Hemos cruzado el castillo San Felipe del siglo XVII, restaurado, castillo de defensa de la corona contra los filibusteros. En Guatemala hay también fuentes calientes cerca de los volcanes y, viajando en bus, paramos en las piscinas de agua caliente de Jorginas, en donde nos bañamos con mucho gusto. En bus llegamos a Panajabel, en la orilla del lago Atitlán. No nos resistimos a sacar una foto del grupo delante de los volcanes que dominan el lago. Nos embarcamos en una lancha para atravesar el lago. Llegamos a Santiago, hermoso pueblo muy colorido, con muchas tiendas de artesanía, luego a San Juan la Laguna, donde nuestras familias de acogida nos esperaban. En la casa de nuestra familia, Rosa María nos mostró los tejidos que hace en casa y María Magdalena nos enroló en hacer tortillas sobre la cocina a fuego de leña. La familia de Javier y María Paula parece muy contenta de intercambiar con extranjeros. Cerca de los mercados asistimos a movimientos de gente precipitándose en camionetas. El mercado de Chichicastenango es muy animado y ruidoso. Hay una gran profusión de frutas y verduras de todas las colores. El mercado se desborda a las calles cercanas, incluso hacia los escalones de la iglesia.
Liria fue atenta a que no nos faltáramos admirar zonas de horticultura muy ricas. Pasamos por una fábrica de vidrio y Liria fue la primera a experimentar cómo soplar el vidrio. Por fin llegamos a Antigua, que fue la capital, fundada al inicio del siglo XVI. Después del fuerte terremoto de 1773, que derrumbó muchos monumentos, la capital fue trasladada a Guatemala ciudad. Uno de los monumentos más famosos de la ciudad es el Arco de Santa Catalina, que enmarca el volcán Agua. El otro volcán que domina la ciudad, el Fuego, es todavía activo y fue en erupción unos meses atrás. Este día estuvo la entrega de los diplomas a los colegiales y universitarios vestidos de trajes distintivos y que tenían que asistir a una misa en la iglesia de la Merced. El volcán, el Fuego, fuma todavía de vez en cuando. Las numerosas ruinas de iglesias y conventos son muy hermosos y emocionantes a visitar. En los días precedentes el Día de Todos los Santos, la gente va a los cementerios para cuidar las tumbas, comer y discutir. El 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, visitamos en Zumpango el cementerio muy colorido y florido. La gente cuidaba las tumbas y comía. Visitamos también un terreno vecino en donde había un concurso de barriletes. Los barriletes tienen un sentido religioso. Sus tamaños pueden alcanzar 15 metros de diámetro. Son tendidos sobre bambús. Son muy coloridos, presentan escenas variadas, personajes, animales, etc. Después de la demostración de barriletes, el bus nos llevó al aeropuerto de Guatemala Ciudad para el viaje de vuelta a Lyon, vía Salvador, luego Madrid. Guardamos el recuerdo de un viaje muy bien organizado que nos hizo conocer un país depositario de una cultura muy rica y antigua, de una gran variedad geográfica y de ritos religiosos muy particulares. Tenemos que no olvidar que a lo largo de nuestro viaje tuvimos dos ángeles de la guardia, nuestro guía local, Billy, y nuestro chofer, Héctor, que hicieron todo su posible para evitarnos el máximo de cansancio.
Unos días después de la vuelta de nuestro viaje, el 19 de noviembre, el volcán El Fuego entraba una vez más en erupción.